En primer lugar, me alegro mucho que Economistas Sin Fronteras se haya interesado por el asunto. Muy recientemente el tema se trató en el Foro Social Mundial de Madrid y hicimos unas jornadas el pasado 15 de febrero y desde entonces no paran de llegarnos demandas para participar en charlas y mesas redondas. Y eso es una buena señal porque eso significa que la campaña no al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones está comenzando a coger fuerza en el Estado español y además porque ya la campaña también hay en otros muchos países europeos, también en Estados Unidos, y se está comenzando una coordinación entre movimientos sociales tanto de Estados Unidos como de Europa. Y claro, hay una dificultad muy grande y es que hay un silencio mediático importante sobre este tema en comparación con Alemania, donde sí se habla en los medios de comunicación sobre el asunto, incluso en los grandes medios masivos en la televisión, pues aquí casi no hay información en los grandes medios de comunicación. Aquí en los partidos políticos tampoco se habla del asunto. La única comparecencia parlamentaria que yo he visto ha sido una comparecencia que pidió Bildu en el Parlamento Vasco. Aquí en el Congreso de los Diputados no se ha hablado todavía del asunto. En cambio, en Alemania ya hubo varias comparecencias, debates sobre este asunto en el Parlamento alemán, ¿no? Incluso en el Senado francés y en otros parlamentos como el del Reino Unido hubo ya debates sobre el asunto. Entonces partimos un poco de una deficiencia informativa muy grande y sobre todo partimos de la idea de que todas las negociaciones están siendo en secreto. En realidad no deberíamos tener acceso a ningún documento hasta ahora. Esto es algo que demuestra lo antidemocrático que son las instituciones de la Unión Europea, pero sobre todo de lo antidemocrático que son especialmente las políticas de comercio e inversiones, que como sabéis, las políticas de comercio son competencia única de la Comisión Europea desde el Tratado de Maastricht de 1992 y las políticas de inversiones son competencia única desde el año 2009 con la incorporación en el entramado jurídico del Tratado de Lisboa. Claro, eso significa que si ahora repasamos un poco los antecedentes de cómo hemos llegado a estas negociaciones de este tratado que vamos a analizar, vemos que no estamos hablando de algo nuevo en términos de la falta de transparencia y que se está haciendo a espaldas de la población, sino en las políticas comerciales, pero que en la mayoría no se conocían en la ciudadanía, y ahora tenemos la suerte que parece ser que al estar haciendo algo en secreto con Estados Unidos, pues eso sí está despertando el interés de movimientos sociales, sindicatos, ONGs, de organizaciones de consumidores, y por eso tenemos campañas en varios países y también respuestas de diferentes ámbitos políticos. Bueno, comienzo con unas palabras del jefe negociador por parte de la Comisión Europea, que es un ciudadano nacido en el Estado español, que se llama García Bercero, y él dijo que hay que comunicar bien los beneficios de este tratado y hay que desmontar los mitos sobre los riesgos. Lo que vamos a hacer hoy en la charla es justo lo contrario. Vamos a comunicar bien lo que son los riesgos que tendría este tratado y vamos a desmontar los supuestos beneficios que tiene. Entonces, sobre la historia, ¿cómo hemos llegado aquí? A mí me gusta citar una cosa que ha hecho el Consejo Atlántico. El Consejo Atlántico es un grupo de presión privado, es un lobby, ¿no?, como se conoce en las palabras del inglés, basado en Washington, y sus miembros solían ser secretarios de Estado, expresidentes o miembros de los gobiernos diferentes de Estados Unidos, fundamentalmente del Partido Conservador, pero también algunos del Partido Demócrata. Ellos ya sacaron en 1967 un libro que hablaba de la necesidad de crear un mercado transatlántico entre Europa y Estados Unidos. La curiosidad es que
hay un muy ilustre miembro de ese Consejo Atlántico que se llama José María Aznar. Entonces os invito a buscar un poco en internet qué es eso del Atlantic Council y qué miembros tiene, como Henry Kissinger y otros muy ilustres ex miembros de los gobiernos de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, más adelante, en 1995, la Comisión Europea y el gobierno de Estados Unidos dicen a las grandes empresas: ¿por qué ustedes no crean un grupo de lobby, un grupo de presión que nos anime a los gobiernos a crear un mercado transatlántico? Y entonces se creó en 1995 el Diálogo Transatlántico de los Negocios. Más adelante, en el 2009, a raíz de las cumbres bianuales que tienen Estados Unidos y la Unión Europea, la reciente hubo el 24 de marzo en Bruselas, se creó una cosa que se llama el Consejo Económico Transatlántico, donde hay un intercambio permanente entre las administraciones de ambos bloques económicos. Y a raíz de estas reuniones del Consejo Económico Transatlántico, donde participan gobierno, o sea, administración, pero también las empresas, impulsan en el 2011 un grupo de alto nivel del crecimiento y empleo. La Comisión Europea nunca quiso decir quién forman parte, por parte de Europa, de este grupo de alto nivel, porque siempre se escondía de que no era un grupo de expertos que funcionan con una legislación propia y hay unas normas que tienen que cumplir. Pero claro, el grupo de alto nivel fue financiado con dinero público. Aún así, la Comisión Europea nunca quiso hacer público quién participaba. Lo interesante es que una organización que se llama Corporate Europe Observatory, una ONG con la que colaboramos mucho en Bruselas, ellos hicieron la misma solicitud de carta a la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Bruselas. Y ellos no tenían ningún problema de contestar. Perdón, no fue la Cámara de Comercio, fue la Embajada de Estados Unidos en Bruselas. Y ellos sí contestaron quién participaba por parte de Estados Unidos en este grupo de alto nivel. Y resultaba que eran todos economistas neoliberales que, por supuesto, eran desde hace muchos años partícipes de la creación de tratados comerciales a favor de la liberalización del comercio internacional, ¿no? Bien, entonces, sale el resultado de este grupo de alto nivel, que por supuesto tenía como conclusión que hay que empezar negociaciones de crear un tratado transatlántico de comercio e inversiones. La Comisión Europea encarga varios estudios de impacto económico. Nosotros tenemos conocimiento sobre 4 que ya hicieron entre el 2009 y el 2013 y uno nuevo que van a publicar en este año 2014. Y luego también el Parlamento Europeo en el 2013 publicó su propio estudio de impacto económico, social y ambiental. Bien, entonces en febrero de 2013 tanto la administración de Obama como la Comisión Europea lanzan el mensaje que van a comenzar las negociaciones. El Consejo de la Unión Europea aprueba un mandato que incluye todos los temas que la Comisión Europea puede negociar con Estados Unidos. Este documento debería ser un documento público, pero lo curioso es que sigue siendo un documento secreto. Fue filtrado y cuando entráis en el blog de la campaña No al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, a mano derecha vais a tener un logo que dice Secret Documents y ahí entráis y en ese blog está el documento filtrado. Lo curioso también es que hubo un debate en el Consejo de la Unión Europea, que son los 28 gobiernos de la Unión Europea, y hicieron una resolución el 18 de octubre del 2013, donde se reafirman que los documentos del mandato tienen que ser secreto y no público, ¿no? Algo absolutamente incomprensible. Pero para nosotros es bastante bueno, porque nos damos cuenta que cuando más secreta sean las negociaciones, mejor para las campañas, porque todo lo que es secreto y un poco transparente, pues despierta el interés en la población, ¿no? Bien, entonces el Consejo de la Unión Europea da el mandato a la Comisión en junio del 2013 y en julio comienzan las negociaciones. Había ya 4 rondas de negociaciones, es cuando se reúnen los diferentes grupos de trabajo. Hay muchos grupos de trabajo distintos donde tecnócratas
de ambas administraciones, Comisión Europea y Departamento de Estado de Estados Unidos, pues se reúnen sobre diferentes temas que luego voy a entrar más en detalle. Y luego, entre estas rondas, por supuesto, siguen las negociaciones de forma de videoconferencias y de otros modos, ¿no? La próxima ronda de negociaciones será en mayo en Washington. Hubo 2 consultas públicas que hizo la Comisión Europea antes de comenzar las negociaciones en su página web, y el 65% más o menos de las contribuciones fue del sector privado. En el lado de Estados Unidos hay unos 700 asesores de las negociaciones, y el 90% de los asesores son de la industria y de las grandes corporaciones. También la Comisión Europea tuvo, antes de comenzar las negociaciones en julio, unas 130 reuniones, y 113 de estas reuniones fue con el sector privado. Los actores, así como más importantes por el lado corporativo, que impulsan estas negociaciones, es Business Europe, que es la patronal europea que reúne todas las patronales nacionales, y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Tenemos que recordar un poco en qué contexto global tienen lugar estas negociaciones. En primer lugar, a partir del 2015 se calcula que el 90% del crecimiento del Producto Interno Bruto Internacional tiene lugar fuera de la Unión Europea. China este año ya adelantó a Estados Unidos en términos de las cifras del comercio internacional. O sea, China ya es más importante que Estados Unidos. Aún así, la Unión Europea y Estados Unidos juntos significan el 30% del comercio internacional y el 40% del Producto Interno Bruto Internacional. Si incluimos también el comercio intra-Unión Europea, sabéis que la Unión Europea es el mercado más importante en el mundo, pues entonces llegamos a tener el 43% de todo el comercio internacional, ¿no? Si eso lo comparamos, por ejemplo, con Rusia, nos damos cuenta que en términos de territorio y también de población, pues entre Estados Unidos y la Unión Europea realmente son todavía más relevantes que China y otros países emergentes. Pero esto está cambiando. Un informe reciente de un instituto que se llama el Instituto Bruegel, que os recomiendo mucho a visitar, que es un instituto bastante ideológicamente situado en el lado neoliberal, pero hacen informes económicos que vale la pena echarle un ojo, porque muchos de los que hacen parte del Instituto Bruegel trabajaban en la Comisión Europea o tenían de estas puertas giratorias que estaban en el sector privado y luego trabajaban en la Comisión Europea. Uno de los más famosos es Sapir, que hizo varios informes, por ejemplo, sobre el tema del euro. No voy a extenderme más, pero el Instituto Bruegel sacó un informe donde demostró esa paradoja que China, India, Rusia y otros países emergentes están asumiendo cada vez más poder económico y político, y sobre todo van a tener cada vez más gastos en lo militar, en la defensa, y también más gasto público en todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo tecnológico. Incluso un estudio de los servicios secretos de Estados Unidos apunta un poco en ese cambio de paradigma de un mundo más geopolíticamente multidimensional, ¿no? Vale. En este contexto entonces se desarrollan las negociaciones, y yo recuerdo simplemente 2 datos que son importantes. Las inversiones entre Estados Unidos y la Unión Europea son 3,2 billones de euros al año, ¿no? O sea, es el mayor volumen de inversiones que circula. Y también a nivel de intercambio de bienes y servicios son 2.000 millones de euros cada día. Eso lo que nos señala que hay muy pocas trabas para el intercambio de servicios y bienes, y también el flujo de capitales es absolutamente liberalizado. Una de las causas fue de la crisis del 2007, que por ejemplo todo tipo de controles sobre el flujo de capitales ya se habían eliminado y liberalizado con las políticas de servicios financieros tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, ¿no? Por lo tanto, ese argumento
que esto es una negociación sobre el comercio y sobre los aranceles, desaparece, porque realmente hay muy pocos aranceles entre ambos bloques económicos. Y también es importante, bueno, esas son cifras que da un documento del Parlamento Europeo, que del comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea dependen unos 15.000 empleos, ¿vale? En ambos lados. Bueno, ¿qué cosas se están negociando? En primer lugar, el acceso al mercado. ¿Eso qué quiere decir? Ya que los aranceles están, pues cuando se exporta cosas de Estados Unidos a Europa en un 5% o menos incluso del 4,3%, y cuando se exportan cosas de Unión Europea a Estados Unidos están en torno al 2,5%, pues algunos plantean si se crea una zona de cero aranceles, pues sería bastante beneficioso en términos de ahorro de gastos para las grandes empresas. Y ahí hay un dato muy importante. 1/3 de todo el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea es comercio intraempresas. Como sabéis, las grandes multinacionales tienen sedes, digamos, en ambos lados, y si yo fabrico, por ejemplo, una serie de partes para fabricar un producto final, pues traigo cosas de Estados Unidos o viceversa, de la Unión Europea a Estados Unidos. Entonces ese comercio intraempresas ya es 1/3, digamos, del total. Claro, al eliminar, digamos, el total de los aranceles, pues sería un ahorro importante para las empresas. Luego vemos cuánto dinero perderían los gobiernos si eliminan los pocos aranceles que todavía existen. El otro tema de acceso a nuevos mercados es el de servicios. Y servicios, sabéis que hay más de 130 categorías de servicios. Los que rápidamente nos vienen en mente, pues los más importantes, ¿no? Servicios de salud pública, de educación, acceso a agua, pero hay muchos otros servicios muy importantes a tener en cuenta. Todo lo que son servicios financieros, que se habían liberalizado paulatinamente en Estados Unidos y la Unión Europea, pero con la crisis en Estados Unidos sí se han puesto, sobre todo el año pasado, con el dichoso Dodd-Frank Act, ¿no? Que es una ley que vuelva a separar un poco la banca de inversión con la banca comercial y vuelva a poner en marcha una serie de trabas para impedir una especulación tan fraudulenta como la hacía Lehman Brothers. Pero también en la Unión Europea se estaba planteando una tasa sobre las transacciones financieras, pues todo ese tipo de cosas que se habían podido implementar en el debate público, todavía no se habían llegado a avances significativos en la regulación del sector bancario en la Unión Europea, pues se echarían para atrás, y ya hay voces bastante significativos en el Senado y en el Congreso de los Estados Unidos, sobre todo de la bancada de los demócratas, que denuncian abiertamente que los bancos de inversión y las grandes empresas de aseguradoras y los fondos de inversión están haciendo presión tremenda, tanto en el Senado como en el Congreso de los Estados Unidos, para que en estas negociaciones se vuelva a eliminar las pocas leyes que en Estados Unidos se aprobaron en términos de regulación financiera y bancaria. Pero cuando hablamos de servicios, también hablamos del comercio electrónico, hablamos de transporte, hablamos de todo lo que tiene que ver con liberalización que ahora está en marcha de los puertos, o de transporte público de mercancías por vía ferrocarril, y bueno, ahora pues están en marcha, ¿no? La privatización que se plantea en AENA, o la privatización parcial también de Renfe, sobre todo en el sector de mercancías, ¿no? Y luego hay un tema importante que es la contratación pública. Sabéis que la contratación pública supone en Estados Unidos el 15% del Producto Interno Bruto, y en la Unión Europea hasta el 20% del Producto Interno Bruto. Muchas veces se puede utilizar la contratación pública no solo para facilitar la creación de empleo, sino también para animar más las pequeñas y medianas empresas. Pues en Estados Unidos existen dos leyes que la Comisión Europea ya ha dicho que lo quiere eliminar. Uno es lo digo en inglés porque no he encontrado una referencia en castellano.
Se llama Berry Amendment, que es como una cláusula que viene, digamos, por un nombre de uno de los senadores que ha propuesto, digamos, esa enmienda. Y el otro es el Buy American Act, que es la ley de compra americano. Lo que suena un poco patriótico, en realidad son programas muy interesantes de estímulo para que las administraciones públicas compren tanto bienes como servicios de empresas en el ámbito local, sobre todo en el término industrial y agrícola, pues realmente es un estímulo de creación de empleo local, es muy importante, pero también de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para reducir las distancias en las que recorren los productos, y tiene muchos otros beneficios, ¿no? Pues la Comisión Europea, en el mandato que ha recibido, quiere eliminar esta ley, por ejemplo, de compra pública en Estados Unidos en 13 estados federales y 23 ciudades, ¿no? Y sabéis que también existe una cláusula en la Organización Mundial de Comercio que se llama el trato no discriminatorio. Esto es algo muy peligroso porque muchas veces cuando hay una legislación progresista, pensamos, por ejemplo, en energías renovables, y pongo un ejemplo que ya está, digamos, en disputa. Ontario, que es un estado federal, digamos, en Canadá, propuso con una legislación progresista la creación de 20.000 empleos para la generación de energías renovables, y había planteado varias subvenciones y varias políticas públicas a favor de este planteamiento, ¿no? No me acuerdo en cuántos años, pero eran más de 5 años, ¿no? Entonces la Unión Europea y Japón impugnaron esa legislación de Ontario ante el gobierno canadiense en la Organización Mundial de Comercio, porque sus empresas de sector renovable no podrían participar en igual de condiciones, porque Ontario lo que quería favorecer eran empresas locales para llevar a cabo este programa de impulso a las energías renovables, ¿no? Bueno, esto es un caso, digamos, reciente del año pasado de disputa en la OMC. Y igualmente, pues con eso de la compra pública, incluirlo en un tratado comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, pues tanto empresas de Estados Unidos como la Unión Europea podrían impugnar si hay alguna política progresista aquí, si no permitiesen que las multinacionales pudiesen entrar en igualdad de condiciones pues cuando se dan las licencias por las búsquedas, digamos, de empresas que llevan a cabo estas contrataciones públicas, ¿no? Por supuesto, en el Estado español, y hago esto como en paréntesis, tenemos muchas experiencias que eso no ha favorecido mayoritariamente a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? El caso Bárcenas nos ha demostrado cómo el sector de la construcción ha crecido justamente por la corrupción que ha existido en las licencias de contratación pública en el sector de construcción de infraestructuras, y por supuesto ahí no es un caso progresista, ¿no? Pero hay otras políticas que estamos viendo, ayuntamientos que ponen en marcha la compra pública para los comedores de colegios a agricultores ecológicos locales. Pues este sería, por ejemplo, un caso que sería favorable, ¿no? O como se plantea en el mercado social, de empezar a intercambiar servicios y favorecer, digamos, que estos servicios se contraten a cooperativos, a empresas de economía social y solidaria a nivel municipal. Pues ese tipo de medidas podrían ser impugnadas por grandes empresas por esa cláusula de trato no discriminatorio. Bien, el segundo gran tema que se está negociando en este tratado transatlántico es la convergencia regulatoria. Esto suena muy aburrido, muy técnico, y la segunda palabra que voy a decir que suena también horrible, que son las barreras no arancelarias. Pero lo que tenemos que mirar, qué hay detrás de estas palabras que suenan tan aburridos y tan lejanos a nuestra realidad. Porque ahí se encuentran muchos de los aspectos que afectan nuestra vida cotidiana. ¿Qué se pretende? Que se pretende es fundamentalmente eliminar o armonizar gran cantidad de directivas europeas, legislaciones nacionales y estándares en temas de salud pública, derechos sociales, derechos laborales, estándares técnicos también,
mucho hablan ahora de convergencia de estándares técnicos, pero detrás en realidad hay un enorme ataque a las políticas públicas que todavía en parte protegen una serie de derechos de consumidores, derechos ambientales, derechos sociales en las diferentes administraciones, tanto estatales, autonómicos o locales, o según los países. Y claro, mucho más en Europa que en Estados Unidos, pero como vamos a ver luego, hay también políticas públicas en Estados Unidos interesantes que al mismo tiempo las empresas de Europa quieren eliminar en Estados Unidos, ¿no? Claro, estamos hablando de temas que tienen que ver, en primer lugar, con pérdida de derechos laborales. Como sabéis, Estados Unidos no ha ratificado los convenios de la Organización Internacional de Trabajo. Esto implica que estaría en peligro el derecho a sindicarse. Los convenios colectivos también, ya han dicho las grandes patronales, sería otro objetivo de eliminar, aunque aquí ya tenemos una muy mala experiencia con la reforma laboral. Los convenios colectivos se reducen a un año o sea, en un año se prolongan los convenios, y si ciertos convenios colectivos no se vuelven a renovar, pues realmente se pierden muchos convenios colectivos. Eso fue una de las grandes pérdidas con la reciente reforma laboral. Otro tema que se ha perdido, las Rs, antes se tenía que negociar entre comité de empresas, sindicatos y la empresa. Ahora ya solamente las empresas tienen que comunicar los Rs, ¿no? Pues ya aquí tenemos muy malas experiencias, pero incluso los pocos, digamos, convenios colectivos y negociaciones colectivas que todavía existen, pues podrían perderse esta posibilidad con este tratado con Estados Unidos, ¿no? Y también existen en algunos sectores y algunos países leyes que prohíben el despido, ¿no? Hay algunos países donde, por ejemplo, en caso de mujeres embarazadas o de discapacidad, bueno, existen muchas legislaciones que algunos sectores les protegen del despido. Pues eso también es un objetivo declarado con estas negociaciones, eliminar ese tipo de legislaciones. Y por supuesto, bajadas salariales y más flexibilidad está en la agenda de la Comisión Europea. ¿Qué encontramos en las bajadas de normas ambientales? Pues muchísimos problemas, ¿no? Sabéis que existe una cosa que se llama el principio de precaución. El principio de precaución es un principio que rige muchas legislaciones europeas en muchos sectores, porque fue un avance importante, una conquista, digamos, tanto de los movimientos sociales, pero también de los científicos críticos, ¿no? De la academia, que en la Unión Europea una empresa tiene que mostrar con pruebas científicas si hay algún producto realmente sin ningún tipo de peligro para la salud pública o que no tenga peligros para el medio ambiente. En Estados Unidos es justo al revés. Es la administración pública que tiene que demostrar que haya algún peligro para no autorizar algún medicamento o algún producto químico. Por eso es entendible que desde que exista la Agencia de Seguridad Medioambiental en Estados Unidos desde 1973, de los 83.000 o algo de químicos que se utilizan en la industria química en Estados Unidos, solo se han prohibido 4 sustancias en todos estos años, ¿no? Cuando en la Unión Europea, con fuertes peleas, conseguimos la directiva REACH, ¿no? Que es una directiva sobre la regulación de las sustancias tóxicos, y donde sí se consiguió por lo menos una pequeña parte de los muchos miles de sustancias incontroladas que están en los plásticos, en los alimentos y en muchos otros productos como pesticidas, etcétera, pues se han podido prohibir. Pues este principio de precaución la eliminación de este principio de precaución es un objetivo declarado de las industrias de Estados Unidos, y claramente las empresas de Europa también se están frotando la mano para eliminarlo. Pero también hay muchos otros temas, por ejemplo, energía y materias primas. En las declaraciones de Obama, cuando vino a Bruselas en marzo, dijo: ya que vosotros vais a tener problemas con Rusia por el conflicto de Ucrania, pues os ofrecemos exportar más gas natural licuado,
¿no? Sabéis que hay una tecnología que convierte gas natural en gas licuado y luego cuando llegan los barcos lo vuelven a convertir en gas natural, ¿no? Para alimentar un nuevo mercado de gas que está, digamos, en pujanza, y hay unos intereses muy importantes de las empresas energéticas de expandir un mercado de gas y sobre todo liberalizarlo al mismo nivel que el mercado eléctrico. Pues bien, en Estados Unidos el tema del fracking ya es una tecnología muy extendida de extracción de gas no convencional de las rocas, ¿no? Con unas consecuencias sociales y para la salud pública pues tremendas. Pues eso tendría un impacto enorme sobre la población en Estados Unidos si de repente la industria estadounidense empieza a exportar más gas a Europa, ¿no? A precios por debajo de lo que importamos gas, por ejemplo, de Rusia. Pero también hay algunos países en Europa que ya han declarado una moratoria, una prohibición del fracking. Pues las empresas energéticas como Chevron, Exxon, Total, también Shell y British Petroleum ya han dicho que con estas negociaciones podríamos introducir mecanismos para eliminar las prohibiciones del fracking en Europa. Y otra directiva muy importante para los ecologistas es una directiva sobre la calidad de los combustibles que se usan en el transporte motorizado. Claro, vosotros vais a decir que es una directiva muy poco conocido y realmente la gran industria automovilística ha conseguido que los límites de emisiones de gas de efecto invernadero por kilómetro recorrido de cada coche pues realmente son demasiado altos, y estamos de acuerdo, la industria automovilística realmente se impuso ahí, pero aún así esa directiva tiene un grado de obligación cada año de reducir las emisiones que emiten los combustibles que se usan en el transporte motorizado, ¿no? Claro, esta directiva ahora se quiere impugnar y eliminar porque justo ahora se está negociando un tratado de libre comercio no solo con Estados Unidos, sino también con Canadá, que ya lleva 2 años negociándose. Y sabéis que en Canadá hay unos petróleos muy pesados que se llaman las arenas bituminosas, ¿no? Que es una, digamos, industria muy contaminante, que se saca, digamos, unas arenas que tienen muy poco, digamos, contenido de petróleo, y con mucha energía fósil y también con mucha agua y químicos se separan, digamos, luego agua, arenas con las pocas sustancias de petróleo que tiene. Y estas arenas bituminosas, pues ese petróleo pesado lo quieren exportar también a la Unión Europea. Ahora no pueden, porque con la directiva de calidad de combustibles fósiles hay un límite a la calidad de combustibles que se pueden importar para el uso energético en relación a las emisiones de gases de efecto invernadero que tienen, ¿no? Sobre todo para no poner en peligro las directivas que obligan a reducir un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero hasta el 2020, ¿no? Bueno, ahí ya tenemos algunos aspectos que tienen que ver con energía, medio ambiente, cambio climático y la extracción de materias primas, ¿no? Otra de las protecciones al consumidor que estarían en peligro son toda una serie de estándares y regulaciones fitosanitarias que tienen que ver con seguridad alimentaria, que tienen que ver con prohibición de ciertos elementos químicos en productos al consumidor. Ahí os doy solo una pista sin extenderme mucho, pero en estos últimos años hemos tenido campañas en torno a los peligros de las sustancias tóxicas para la salud humana, ¿no? Y ha salido un tema que se llama los irruptores endocrinos, que son químicos que afectan nuestro sistema hormonal y sobre todo en la fase, digamos, cuando se da a mamar a los bebés, pero también, digamos, todavía en la fase, digamos, del crecimiento del feto, pues hay una afectación muy grande, y estas sustancias químicas, incluso en partículas muy pequeñas, luego pueden tener impactos muy sustanciales de generación de enfermedades y problemas muy importantes en la salud, no inmediatamente después del nacimiento, sino muchos años después de nacer, ¿no? Bueno, este es, por ejemplo, un tema que aquí se está presionando mucho para eliminar toda una serie de químicos que se ha demostrado
que tienen estos impactos sobre la salud pública. Pues ahí las industrias químicas están presionando para eliminar todo lo que se ha avanzado a nivel científico en relación a los disruptores endocrinos, ¿no? Y también la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria lleva muchos años pretendiendo a liberalizar y facilitar todo lo que tiene que ver con regulaciones en la seguridad alimentaria. Sabéis, por ejemplo, en temas de transgénicos, en la Unión Europea existen unas normas más estrictas que en Estados Unidos. Por eso no se puede importar ciertos piensos a los animales de Estados Unidos porque no son transgénicos que son autorizados para el consumo en Europa. Estamos hablando de algunos de los transgénicos que ya se ha demostrado que tienen un nivel de toxicidad que se mantiene en la cadena alimentaria. O sea, cuando un maíz o una soja que entra a los piensos de animales y luego los animales lo consumen, no desaparece la toxicidad de las herbicidas con las que fueron tratadas las plantas en el momento de su crecimiento, sino un estudio reciente de un profesor de Francia que se llama Seralini demostró que los herbicidas se mantienen en el producto y luego se mantienen también en el animal que consume este maíz durante largos periodos. Él hizo unas pruebas durante 2 años con ratas y si nosotros consumimos leche, otros productos lácteos o carne de animales que incluso fueron alimentados más tiempo con piensos compuestos de soja y maíz transgénicos, pero ahí la cuestión fundamental es que son transgénicos tolerantes al uso masivo. Estamos hablando de cientos de miles de millones de toneladas de agrotóxicos que se vierten sobre los campos, ¿no? Que se quedan en la cadena agroalimentaria y que nosotros consumimos. Pues ahí la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria está muy contenta porque con estas negociaciones con Estados Unidos pues podrían eliminar una serie de todavía protecciones a la seguridad alimentaria y pues estaríamos hablando de régimen de supervisión, pruebas de seguridad o etiquetado que desaparecían. Y también en el tema de medicamentos hay un tema muy, muy grave porque ahí justo es al revés, que en Estados Unidos hay mucho más pruebas de seguridad sobre los medicamentos que en Europa. Entonces las grandes empresas farmacéuticas europeas estarían muy contentos porque una serie de trabas que hay en Estados Unidos en el sector farmacéutico pues desaparecerían y también, como siempre tenemos que tener en cuenta, un tratado comercial y de inversiones es de viceversa. O sea, si tú permites unas cosas a las empresas en Estados Unidos, pues lo mismo tienes que permitir a las empresas de Estados Unidos en Europa y viceversa. Entonces realmente hay unos intereses muy complementarios de los sectores industriales y claro, juntos están haciendo presión tanto en Bruselas como en Washington, ¿no? Bueno, espero que no esté siendo demasiado largo, pero entro en el tercer, digamos, renglón de las negociaciones, que se llaman las reglas para el comercio global. Eso suena muy bonito, pero en lo que realmente se esconde detrás hay una serie de normas que si logran establecer estas normas entre la Unión Europea y Estados Unidos, tendrían impactos sobre las reglas internacionales de comercio e inversiones y sobre terceros países. Y eso también tiene que ver con la maldita Organización Mundial de Comercio, porque cuando los 192 países que son parte de este entramado, que existe desde 1994, como sabéis, pues ahí existe otra cláusula que es la cláusula de la nación más favorecida. Y eso significa, si Estados Unidos y la Unión Europea negocian una serie de acceso a mercados o liberalizaciones en el sector de servicios o compra pública o cambio de regulaciones fitosanitarias, etc., un país que tiene un tratado firmado con Estados Unidos o con la Unión Europea puede exigir que tanto la Unión Europea o Estados Unidos le dé el mismo nivel de liberalización comercial que hayan negociado entre ambos, ¿vale? Y por eso es muy importante saber ¿qué impactos tiene eso sobre terceros países? Entonces estamos hablando de protección de inversiones.
estamos hablando de propiedad intelectual, estamos hablando de derechos laborales y medio ambiente, energía y materias primas. Todo eso entra en las reglas que facilitan, entre comillas, el comercio, ¿no? Bien, yo ahí me mantendría, digamos, sobre un tema que ha saltado más en los medios de comunicación. Entre los muchos avances en las negociaciones, pues este ha tenido, digamos, más problemas. Y esto se llama el mecanismo de resolución de diferencias entre inversor y Estado, ¿vale? Esto es un mecanismo que ya existe en muchos tratados de inversiones. Sabéis que los diferentes Estados miembros de la Unión Europea tienen más de 1.400 tratados bilaterales de inversiones con terceros países, muchos de ellos intra-Unión Europea, pero muchos también de miembros de la Unión Europea con terceros países, de África, Asia, Latinoamérica. Bueno, este mecanismo de resolución de diferencias entre inversor y Estado realmente esconde la posibilidad de que una empresa privada puede llevar un Estado ante una corte de arbitraje, pero que también es privado, y donde participan árbitros, un árbitro por parte de la empresa, un árbitro por parte del Estado y un árbitro que supuestamente es neutral. Ya se ha demostrado que muchos árbitros vienen directamente de grandes bufetes de abogados, que su negocio realmente consiste en promover este tipo de juicios ante cortes de arbitraje de inversores frente a estados. Hay hasta el año 2012 contabilizados 514 procesos de arbitraje. Solo en el 2012 hubo 58 nuevos casos. Y si vemos el desarrollo de estos casos desde los años 90, realmente hay todo un boom de casos, porque los grandes bufetes de abogados como Freshfield Derringer, que es la más grande del mundo, que su sede está cerca del Paseo de la Castellana, por si los queréis visitar un día o buscarles en la página web, pues ellos asesoran tanto a los inversores como a los estados, ¿no? Y tienen muchas veces un conflicto de intereses pues muy grande, ¿no? Los estados están gastando millones de euros en la defensa de los casos ante cortes de arbitrajes, ¿no? Hay una corte, digamos, ante la Cámara de Comercio de Suecia, otro ante el Banco Mundial, ante la Organización Mundial de Comercio. Hay muchos tribunales de este tipo, totalmente sin ningún tipo de influencia por parte de actores elegidos democráticamente ni por parte de la ciudadanía. O sea, son tribunales privados fuera de cualquier ámbito de control democrático, ¿no? Es muy importante a saber. Hasta ahora, empresas de Estados Unidos y de la Unión Europea han participado en 329 casos, que es el 64 del total que se conoce hasta ahora. Eso significa que es un mecanismo que les gusta mucho a empresas de Estados Unidos y la Unión Europea. Quiero solo mencionar 3 casos. Argentina, que fue afectado por 40 casos de estos mecanismos de su resolución de conflictos entre inversor y Estado, por las reclamaciones de compensaciones que han tenido que reembolsar hasta el año 2008 por 1.150 millones de dólares. Y eso es igual al salario anual de 150.000 profesores o 98.000 médicas y médicos de hospitales, ¿no? Y eso fue, ¿os acordáis? En la crisis del 2002, con el corralito y todo eso, el gobierno fue presionado por las movilizaciones sociales a congelar las tarifas en gas, electricidad y agua, que habían subido muchísimo en la era de la globalización y sobre todo con la privatización de estos servicios, con los ajustes estructurales y las políticas del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces el gobierno tomó esa decisión de imponer una congelación de las tarifas. Entonces muchas empresas multinacionales de servicios, como de electricidad, gas y agua, demandaron al gobierno argentino estas compensaciones por la pérdida de beneficios, entre comillas, que han tenido.
Vivendi, eso es una empresa de agua, de gestión de agua, consiguió la privatización de agua en Egipto, y con la caída del régimen de Mubarak, el nuevo gobierno egipcio impuso una ley de aumento de los salarios mínimos para todos los sectores en Egipto. Claro, Vivendi planteó un caso ante el Centro de Diferencias entre Inversor y Estado del Banco Mundial, reclamando una compensación multimillonaria, estamos hablando de más de 500 millones de euros, porque ha tenido que pagar más salario a los empleados del sector de agua que Vivendi tiene en Egipto, ¿no? Y yo creo que también es importante mencionar el caso de Vattenfall, que es una empresa multinacional eléctrica sueca, que está demandando 3.600 millones de euros al gobierno alemán, porque el gobierno alemán tomó la decisión, por las presiones que recibió desde hace más de 30 años del movimiento antinuclear y después del desastre de Fukushima, de cerrar las centrales nucleares en el 2023. Claro, por eso a Alemania, que siempre ha favorecido para que sus empresas utilicen ese mecanismo de pedir compensaciones a países del sur, cuando hagan políticas socialmente favorables o ambientalmente favorables, pues ahora ellos mismos se ven en un caso donde ellos van a tener que pagar una compensación muy grande que les va a generar un hueco, digamos, en los presupuestos generales del Estado, a una empresa sueca por salir de la energía nuclear o por una decisión política supuestamente soberana, ¿no? Y también con el tema del fracking, para que no penséis que es un tema, digamos de ciencia ficción, hay una empresa energética canadiense que se llama Lone Pine, que tiene una filial en Estados Unidos, y utilizando el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Estados Unidos, está haciendo un caso contra el gobierno canadiense, porque en Quebec, uno de los estados, hay una moratoria al fracking y tenían que dejar de explorar gas en Quebec. Entonces utiliza, digamos, este mecanismo también, el dichoso mecanismo de resolución de diferencias inversor-estado, para hacer una demanda contra el gobierno canadiense, ¿no? Bueno, dejo ahí, digamos, los casos, pero esto puede generar muy malos precedentes, porque actualmente se están negociando tratados de inversiones con China, Myanmar, Singapur y Marruecos, para solo tener una idea. Y es muy curioso que una responsable del Ministerio de Economía alemán, en una comparecencia en el Parlamento alemán, dijo que los inversores de Estados Unidos tenían suficiente protección en el sistema jurídico alemán, y por eso el gobierno alemán estaba en contra de incluir este mecanismo en las negociaciones. Eso también tiene que ver con que el mayor sindicato del mundo, el IG Metall, del sector metalúrgico, dijo claramente que está por parar las negociaciones. Eso fue un momento bastante importante para mostrar que dentro del movimiento sindical se están surgiendo grandes sindicatos que se oponen a estas negociaciones, pero también era un aviso al Partido Socialdemócrata dentro de la nueva coalición con Merkel, que, bueno, están presionando para que este tipo de cosas que generen, digamos, conflictos muy fuertes con los sindicatos, pues mejor no tocarlo. Y entonces ahí fue la presión que el gobierno alemán de repente se ha opuesto a la Comisión Europea para que se siga negociando este tema. A raíz de esto, la Comisión Europea planteó una consulta pública, porque quiere lavarse la cara, porque como todas estas negociaciones son en secreto y falta de transparencia, pues entonces han planteado una consulta pública que empezó hace una semana, donde los ciudadanos pueden responder, creo que son como 14 preguntas. Ninguna plantea si queremos o no este mecanismo en un tratado de comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y sobre todo, el García Bercero, en un reciente encuentro en Londres, eso nos lo contaron activistas de Londres, le preguntaron sobre esta consulta y él dijo: bueno, en realidad estamos haciendo esa consulta porque queremos saber cuál es el modelo más óptimo que los ciudadanos europeos quieren
sobre el mecanismo de resolución de diferencias entre inversor y Estado. O sea, no se pone en entredicho de que este mecanismo exista, sino simplemente quieren elegir el mejor modelo, ¿no? Esto muestra claramente que es una gran farsa esta consulta pública. Aún así, os animo a entrar en la página web y ya tenemos modelos de respuestas que pronto vamos a colgar en el blog de la campaña, y donde podéis, digamos, utilizar los formatos de respuesta para participar masivamente, porque las industrias ya estarán participando diciendo estamos muy contentos y queremos este mecanismo, ¿no? Lo peligroso es que con este mecanismo se establecería un sistema legal superior que hace valer o imponer los derechos superiores de las multinacionales por encima de legislaciones de diferentes administraciones públicas, tanto nacionales, autonómicas o locales, y sobre todo también puede ser un mecanismo de amenazar a los gobiernos. Si pongamos el ejemplo que en Grecia llega a darse de que Syriza toma el poder, que es bastante probable, pues pone en marcha una serie de políticas públicas a favor de la protección de los derechos fundamentales de la población griega. Por ejemplo, el no pago de la deuda ilegítima. Pues ahí, si este tratado ya estuviera en marcha, los fondos de inversiones, los bancos que han comprado bonos de deuda pública griega, pues amenazarían al gobierno griego de no tomar estas medidas, porque si no llevarían al gobierno griego a una corte de arbitraje para pedir compensaciones al gobierno griego, que se pagaría con dinero público, ¿no? Así que con estas negociaciones se están creando las bases legales para intervenir y cambiar legislación al antojo del gran capital, ¿no? Y ahí os pongo simplemente otra alerta, porque puede que este tema salga, aunque no salga adelante todo el tratado. Y es una propuesta que hizo la Comisión Europea en noviembre del año pasado, que se llama Consejo de Cooperación Regulatoria. Esto suena fantástico, ¿no? Cooperar. ¿Qué se esconde un poco detrás de esta propuesta? Cualquier nueva directiva europea, cualquier nueva legislación europea en cualquier ámbito pasaría por un consejo donde estarían los sectores económicos de Europa y de Estados Unidos y darían su opinión si esta nueva directiva afectase el comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea. Y antes de pasarlo al Parlamento Europeo o a los parlamentos nacionales para la ratificación de estas directivas, pues realmente las industrias ya tendrían una intervención, estarían, para decirlo de una forma más sencilla, directamente en la mesa donde se escriben y se redactan las legislaciones a nivel de la Unión Europea, ¿vale? Esto se esconde detrás de esa propuesta del Consejo de Cooperación Regulatoria, y ojo que eso puede ser un mecanismo que incluso se establezca sin que las negociaciones salgan adelante, ¿vale? Vale. Voy a la última parte, digamos, de la intervención, que es un poco los impactos que podría tener o podría causar este tratado. Y con él me refiero también un poco más, como esto está organizado por Economistas Sin Fronteras, pues me voy a enfocar más en los supuestos beneficios económicos, ¿vale? Los 4 estudios que encargó la Comisión Europea sobre los impactos económicos, todos sugieren que va a haber un crecimiento del Producto Interno Bruto en la Unión Europea de entre un 0,3 hasta un 1,3%. Estas cifras han tenido que neutralizar un poco porque hubo muchos economistas que cuestionaron las metodologías con las que se hicieron este tipo de cálculos, ¿no? Que son bastante vagos y bastante poco rigurosos. Más o menos se ha quedado en que va a haber un crecimiento del 0,5%. Pero aún así, lo que se les olvida decir cuando hablan públicamente de esto es para 10 años. Entonces el crecimiento económico sería, en todo caso, un 0,05% anual en la Unión Europea, ¿vale? Según estos 4 estudios, el desempleo permanecería estable o se reduciría
en un 0,42%, más o menos. 1.300.000 empleos. La Fundación Austriaca de Investigación para el Desarrollo, que hizo una revisión de los 4 estudios que encargó la Comisión Europea y lo presentó hace 2 semanas en el Parlamento Europeo, habla de que podría haber unas deslocalizaciones de entre 430.000 a 1,1 millones de empleos que se deslocalizarían o bien dentro de la Unión Europea o desde la Unión Europea a Estados Unidos o algunos de Estados Unidos a la Unión Europea, ¿vale? Y también los 4 estudios siempre hablan que las exportaciones europeas aumentarían entre un 5 y 10%. Todos estos cambios son a largo plazo en un periodo transitorio de entre 10 y 20 años. Ahí hay un tema muy importante que en otros tratados comerciales siempre se hablaba de mucho crecimiento económico va a haber y mucha creación de empleo. Y uno de los que más datos tenemos es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que entró en vigor en 1994, ¿no? Cuando empezaron su revolución los zapatistas. Ellos justo empezaron su movilización con la entrada en vigor del NAFTA, ¿vale? Ahí se prometieron millones de puestos de trabajo, pero la realidad es después de 20 años de este tratado, en el sector manufacturero en Estados Unidos se perdieron 1 de 4 empleos en el sector manufacturero, que son más de 1 millón de empleos directos. En México se perdieron en agricultura más de 2 millones de empleos y se cerraron 28.000 comercios vinculados a la alimentación y el comercio, ¿no? Y también es importante destacar que en México hubo una pérdida de poder adquisitivo del 44% en estos 20 años de NAFTA, ¿no? Luego también es importante lo que resalta esta fundación austriaca, que muchas veces las ganancias estimadas dependen mucho de las reducciones o eliminaciones de las medidas no arancelarias. Entonces, vuelvo a este tema de lo que es el enfoque principal de estas negociaciones. Quieren eliminar entre el 25 y el 50% de legislación existente, más en la Unión Europea que en Estados Unidos. Porque de esta eliminación o armonización de la legislación vendría el 80% de los supuestos beneficios económicos que saldrían de este tratado. Esto es muy importante, porque no saldrán de temas arancelarios, no saldrán de temas comerciales tradicionales, sino la mayor parte de los supuestos beneficios. Algunos estudios hablan de unos 25.000 millones de euros anuales para las empresas y otros estudios hablan de que podría haber un aumento del Producto Interno Bruto mundial de unos 100.000 millones de euros con esta mayor integración económica entre Estados Unidos y la Unión Europea. Entonces ahí es muy importante que tengamos en cuenta que, claro, ellos estiman estos supuestos beneficios económicos con una serie de eliminaciones de derechos laborales, sociales y ambientales, liberalización de servicios y de la contratación pública. Luego el tercer elemento es que los costos sociales que se derivan de los cambios legislativos que quieren imponer no se tienen en cuenta. Entonces, claro, si una administración pública armoniza una serie de legislaciones o hace eliminar ciertas leyes, pues eso tiene unos costes para la administración pública, tiene unos cambios legales y unos tiempos de transición. Eso muchas veces los costes lo asume la administración pública. Esto es una inyección de dinero público gratuito a generar más beneficios al sector privado, porque realmente lo que consiste en que una serie de trabas, entre comillas, que para nosotros son favorables a derechos sociales o laborales o temas ambientales, son costes, externalidades, entre comillas, para las empresas, y ahí se reducirían sus externalidades y generaría mayores beneficios, ¿no? Luego también es importante que nunca hablan de los costes ambientales, que, por ejemplo, en un estudio de impacto que ha hecho el Parlamento Europeo, se hablaría de 11 millones de toneladas de CO2
que generaría más entre Estados Unidos y la Unión Europea con el mayor intercambio de bienes entre ambos bloques, ¿vale? También es importante que la eliminación de las barreras no arancelarias, o sea, de una serie de legislaciones que he mencionado, en agricultura, energía o temas de seguridad alimentaria, genera una pérdida de bienestar para el conjunto de la sociedad e incluso puede amenazar los objetivos de políticas públicas, como seguridad de los consumidores, la salud pública o la seguridad ambiental. Y estamos hablando de que incluye unos sectores muy sensibles como la alimentación, bebidas, químicos, medicinas, cosméticos o el sector automovilístico. También en uno de los estudios de impacto del Parlamento Europeo, uno de los sectores más afectados sería la pequeña ganadería y agricultura. Y eso es muy importante porque ya a fecha de hoy lo que es agricultura y ganadería ya es el 65% de la media salarial de la población. En la agricultura solo es el 65% de esta media. Entonces ya de por sí están en una situación de una fuerte crisis en el mundo rural y en el sector agrario, pero digamos esa fuerte competencia de grandes multinacionales del sector agroindustrial de Estados Unidos pues generaría todavía más empleo y el cierre de la pequeña ganadería y agricultura en la Unión Europea. Y luego, los ajustes macroeconómicos no son insignificantes y deberían ser tratados con mucho más atención, tanto por los legisladores de la Unión Europea, pero sobre todo por los gobiernos, tanto a nivel estatal como de los gobiernos autonómicos. Y eso es porque van a tener costes que de repente se generan, por ejemplo, se calcula que por los beneficios, por el desempleo, por la deslocalización de empleo que generaría, pues de repente se generarían unos costes de entre 5.000 y 14.000 millones de euros que tendrían que embolsar los gobiernos por el aumento del desempleo. Para los ingresos públicos perdidos por el mayor desempleo, los provenientes de impuestos o contribuciones sociales, pueden perderse otros 4.000 hasta 10.000 millones de euros. Por la eliminación de aranceles, como hemos dicho, las empresas pretenden una zona de tarifa cero, se perderían otros 2.600 millones de euros. Y esto en 10 años de vigencia serían 20.000 millones de euros. Todo esto serían gastos públicos y beneficios para el sector privado. Y por último, y eso también es bastante interesante, estos economistas austríacos han analizado que en los países del sur, sobre todo en los países menos desarrollados, podrían sufrir una reducción hasta un 3% de su Producto Interno Bruto, porque claro, perderían acceso al mercado en la Unión Europea y Estados Unidos por este mayor comercio entre ambos bloques. Pero también es interesante que han visto que en los estudios propios de la Comisión Europea hablan de que el comercio intra-Unión Europea se reduciría hasta un 30% en 10 años. O sea, se comercializaría más con Estados Unidos y menos dentro de la Unión Europea, con los diferentes impactos sobre el empleo que esto conllevaría, ¿vale? Bueno, con esto pretendo aportar una serie de evaluaciones que se han presentado recientemente en el Parlamento Europeo por esa Fundación Austriaca de Investigación para el Desarrollo, que fue un estudio encargado por el Grupo Parlamentario de la Izquierda Unitaria. Y yo creo que nos da bastantes claves de entender, y sobre todo los que no tenemos el tiempo de leernos los estudios de impacto que están a disposición pública, pero bueno, a veces nos falta el tiempo, y nos sirve de tener más argumentos del lado económico y sobre todo para desmontar los supuestos beneficios que siempre nos pretenden plantear en el ámbito público, ¿no? Y yo creo que con esto la pequeña introducción ha salido un poquito más larga, pero yo creo que he intentado tocar un poco las diferentes patas, tanto de lo que son las negociaciones, de dónde vienen un poco las negociaciones, cuáles son los grupos de interés
También las diferentes políticas públicas que estarían afectadas y poniendo un poco énfasis en los impactos económicos, sociales, ambientales y la alerta un poco ante este perverso mecanismos de resolución de diferencias entre inversor y Estado, porque podríamos decir que son las negociaciones de un tratado comercial donde las empresas privadas, las grandes multinacionales, tienen más influencia, más participación y más, ¿cómo podríamos decirlo?, más recorrido, ¿no?, que en ningún otro de los tratados que hemos conocido en el pasado, ¿no? Por lo tanto, deberíamos estar todos alertados, todos atentos, y la invitación a todas las personas de participar en la campaña, no al Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones, que ya ha comenzado su andadura con un seminario el 15 de febrero. Se están creando grupos de trabajo en diferentes lugares como Valladolid, Alicante, Valencia, en Barcelona. También se ha mostrado interés en Zaragoza, en Huesca, en San Sebastián, en el País Vasco, pero también en Cantabria, en Sevilla. Se han dado charlas recientemente en Canarias. Entonces, bueno, el tema está empezando a generar bastante interés y espero que de aquí podemos también lanzar un mensaje a todas las economistas y los economistas críticos que empiezan a dar charlas sobre esto, sacar informes, materiales críticos, porque recientemente, no sé si habéis visto la revista Alternativas Económicas, que se supone que es una aportación de la economía alternativa, cuando hablan de las elecciones al Parlamento Europeo, que son el 25 de mayo, no se ha encontrado lamentablemente un énfasis un poco mayor de desvelar los peligros de este tratado transatlántico. Entonces sí estamos necesitados de que economistas críticas y críticos, creo que la jornada de economía crítica que va a ser en Valladolid este año, ¿no?, podría ser una buena oportunidad si desde diferentes asociaciones de economistas críticas pues podríamos generar ahí un debate y un proceso de información y formación potente. Así que abrimos un turno de palabras y comentarios y intervenciones. Hola. Que me ha parecido súper interesante de lo que hemos hablado aquí ahora, pero sobre todo porque trae otra vez a mi cabeza un montón de cosas que mucha gente que nos hemos dedicado a estudiar la economía para el desarrollo teníamos muy presente. Tú cuando estudias las relaciones entre el norte y sur, una de las primeras cosas que te encuentras son con los tratados bilaterales de inversiones, que son tratados comerciales que hacen los países del norte con los países del sur y que normalmente implican una relación de dominación en determinado tipo de políticas comerciales y sociales de las grandes empresas del norte en los países del sur. Y la verdad es que llevaba mucho tiempo estudiando esto, se lleva estudiando mucho en la relación norte-sur y es curioso que ahora salga en la relación norte-norte y que sea justo ahora cuando todos nos asustemos más, ¿no?, porque es como que nos toca en la actualidad. Y esto me trae un poco a la cabeza el pensar, porque yo siempre lo he pensado de esta manera, yo soy de la que piensa que este tipo de políticas son herramientas y que depende de cómo las uses pueden ser positivas o negativas. Cuando estabas hablando continuamente del impacto que podría tener en regulaciones de calidad o en regulaciones ambientales o en regulaciones sociales este nuevo tratado transatlántico de comercio e inversión, yo no paraba de pensar, ¿y qué bien estaría si de alguna manera se pudiera meter mano ahí desde la economía crítica y en vez de hacer la regulación a la baja, le hiciéramos a la alta? ¿Sabes? En vez de coger las políticas negativas de un lado o las políticas restrictivas de un lado y las de otro, pudiéramos coger las que tienen un impacto social más grande, ¿no? A mí me parecería muy interesante poder hacer un estudio en ese sentido, porque ya se ha tratado de hacer muchas veces con determinados tratados de inversiones bilaterales entre países del norte y del sur, cómo beneficiaría el comercio a los países del sur si estos tratados bilaterales de inversión tuvieran en cuenta algo más que los objetivos económicos de las grandes empresas. Entonces se me ocurre que sería muy interesante hacer
hacer ver en el sentido contrario. O sea, ¿qué pasaría si realmente tuviéramos un tratado transatlántico del comercio y de la inversión que fuera de un corte ideológico completamente distinto? ¿Cómo beneficiaríamos los que tenemos derechos sociales a los países que no los tienen? Claro, ¿cómo podríamos hacer ese tipo de mecanismos? Tu planteamiento tiene el siguiente problema. La Unión Europea, desde sus orígenes, pero sobre todo desde la Carta Única del 85 y más todavía del Tratado de Maastricht, ha creado, digamos, un modelo económico muy dependiente y basado en un modelo económico dependiente de la exportación. Eso ha generado, sobre todo a partir del mercado único y la moneda única, unas diferencias, pero sobre todo unas diferencias estructurales muy importantes dentro de la Unión Europea. Por eso hay ahora unos países con grandes déficits comerciales y otros con superávits comerciales. Porque si el Estado español, Portugal, Italia o Grecia no estuvieran endeudados y no les hubieran reestructurado el sector industrial, no tendríamos una Alemania con tanto superávit comercial que está fundamentalmente exportando dentro de la Unión Europea. Y esto, aplicado al mundo mundial, si todos tuviésemos un superávit comercial, ¿a quién se venderían los productos o los servicios? ¿A Marte o a otro planeta? Pues no. Y eso ha llevado a un cambio de tendencia incluso en las instituciones que durante muchos años han promovido esta idea del libre comercio, que no es ni libre ni no tiene nada que ver con libertad, ¿no? Sino simplemente significa una liberalización de las relaciones comerciales y de los flujos de capitales, y eso ha llevado pues, a la UNCTAD, por ejemplo, o a algunos economistas de premios Nobel como Paul Krugman o Stiglitz, a efectivamente reconocer un error que ellos mismos cometieron durante muchas décadas, en plantear que el desarrollo económico va a surgir del libre comercio, cuando justamente se demostró lo contrario, que el libre comercio era libre solo para una serie de países muy reducidos y dentro de esos países de unos sectores muy monopólicos, muy oligopólicos, que tenían acceso a mercados con gran ayuda de los estados, nunca solo desde el punto de vista de los mercados, ¿no? Entonces ellos mismos reconocieron que se necesita un planteamiento de economía global que no siga planteando esta competencia desleal sobre acceso a mercados o control de mercados, porque si uno gana en términos de superávit comercial, otros necesariamente tienen que perder. Y lo estamos viendo ahora con el Estado español. ¿Cómo ha sido posible este aumento de las exportaciones y de este pequeño superávit comercial del que está tan orgulloso el gobierno español y sobre todo el secretario de Estado de Comercio? Pues se ha conseguido con la reforma laboral y con unas bajadas brutales en los salarios y en la desregulación de las condiciones laborales, y con los recortes y mayores privatizaciones. O sea, este ajuste estructural fue, digamos, la inyección que permitió a exportar más barato. Eso necesariamente hace que otros exporten menos o tengan que importar más, ¿no? Y esto necesariamente tenemos que vincularlo a la generación del déficit público, porque todo lo que es un déficit comercial significa un endeudamiento de este déficit comercial, porque todo lo que no produces lo tienes que financiar y importar y generar endeudamiento por lo que no produces, pero sobre todo por el dinero que no generas al no poderlo venderlo, ¿no? Y esto fue una de las causas importantes de la enorme deuda privada que en muchos países existe, endeudándose para mantenerse a flote en esta economía globalizada. Así que yo creo que tenemos que cambiar el chip y plantear las prioridades en políticas económicas y comerciales. Tiene que ser favorecer circuitos a nivel corto, tanto de producción
industrial como de transformación y de consumo. Claro, eso necesita un planteamiento político totalmente distinto, y el resultado de esta nueva política económica sería que lo que tendríamos que favorecer es políticas que favorezcan la producción y el consumo a canales cortos, a todos los niveles, no solo de alimentación, sino de toda una serie de productos, y no producir para el mercado internacional, y menos todavía exportar cosas a Estados Unidos, porque realmente tenemos cosas que se exportan y importan, viceversa, pero porque hay unas fábricas en Estados Unidos donde no hay libertad sindical. Entonces, empresas alemanas o empresas francesas o italianas están muy contentos en producir en Estados Unidos porque están prohibidos los sindicatos en sus fábricas, y por eso pueden exportar más barato estos productos incluso en la Unión Europea, ¿no? Y el otro gran problema con esta idea de que podría haber una armonización a la alta es con el actual entramado institucional y con los tratados de la Unión Europea. Realmente no tenemos esa posibilidad que haya una armonización a la alta. Todas las experiencias de todas las negociaciones ha demostrado que la Comisión Europea sigue una línea ultraliberal, ultraconservadora, solo defiende los intereses del gran capital, de las grandes lobbies, que hay más de 15.000 lobbyistas en Bruselas, ahí haciendo cama redonda, digamos, con los tecnócratas de la Comisión Europea, y casi en conjunto redactan las diferentes políticas, ¿no? Entonces, yo soy muy escéptico de que puede haber nada positivo con cualquier negociación comercial con el entramado institucional, que es absolutamente antidemocrático, neoliberal, con un perfil, o sea, el Tratado de Lisboa lo que propone es el libre comercio entre comillas y cero control y trabas a los flujos de capitales, mercancías y servicios. Y claro, eso no permite una política, por ejemplo, de protección, ¿no? El proteccionismo, que yo, por ejemplo, defiendo, que no es una cosa mala, sino el proteccionismo puede ser algo positivo, a favor de pequeñas y medianas empresas, a favor de la economía social y solidaria, a favor de la contratación pública con criterios sociales, de generación de empleos con criterios ambientales o criterios de género, ¿no? Todas estas políticas públicas no tienen cabida en el entramado institucional y político de la Unión Europea. Entonces, este argumento que tú planteas también lo plantean los grandes centrales sindicales. Por eso la Central Sindical Europea todavía no está por una movilización contra ese tratado, plantea dudas, pero muchos de sus grandes socios de Inglaterra, de Bélgica, de Francia o Alemania ya se han opuesto a ello. Y también en Estados Unidos hay grandes organizaciones de consumidores que están participando en consejos asesores del gobierno estadounidense o de la Comisión Europea, planteando esa armonización a la alza, ¿no? Pero yo creo que la mayoría de las organizaciones con las que yo he tenido contacto con esta campaña plantean que esto es una posibilidad absolutamente inviable, y por eso hay que estar claramente por el no a las negociaciones, y por eso hay que impedir que estas negociaciones vayan a ninguna parte, ¿no? ¿Más preguntillas? Sí, yo tengo dos. La primera es sobre ese nuevo tribunal privado de regulación de conflictos entre estados y empresas, del que tú hablabas en el marco de esas negociaciones. Ese tribunal ya existe, y tú has mencionado varios casos, y existe el Tribunal Europeo de Justicia, que cuando no hay otras alternativas es también una forma de hacer legislación de la Unión Europea a favor de las empresas y contra los derechos laborales. Entonces, lo que quería entender mejor es qué aportan estas nuevas negociaciones en ese marco, porque ya existe, parece, un marco extremadamente favorable a las empresas a nivel global. Y entonces, ¿cuál es el quid más que ese Tratado de Libre Comercio aportaría? Y la segunda pregunta es de política más general. Permito, y creo que tú estás de acuerdo conmigo, no hay salvación posible en la Unión Europea, pero eso es lo que hay. Entonces me imagino que la campaña a nivel europeo que existe sobre ese tratado, estas negociaciones,
se está planteando una estrategia política buscando alianzas para intentar paralizar estas negociaciones en el entramado institucional que existe. Entonces lo que quería entender mejor es si hay, cómo se está intentando configurar esa estrategia de construir alianzas contra las negociaciones, y si te pudiera imaginar cuál es el anillo más débil de esas negociaciones en la que se podría conseguir una victoria parcial que permitiría derrumbar todo el edificio. Bueno, sobre el primer tema, como ya hemos comentado, hay más de 1.400 tratados bilaterales de inversiones donde existe ya este peligroso mecanismo de resolución de diferencias inversor y Estado. Existen varios de estos tribunales de arbitraje y están creciendo los casos, ¿no? Esto es un estudio que hicieron dos organizaciones con las que trabajamos, que muestran una serie de casos recientes, cómo las empresas privadas se están aprovechando de una serie de políticas tomadas post-crisis económica financiera del 2007-2008. En el caso de Grecia, por ejemplo, muestra cómo fondos de inversiones o bancos han invertido en bonos de deuda de Grecia todavía después de haber anunciado la renegociación de la deuda, para luego exigir pagos de compensaciones al gobierno griego. O empresas de fondos de capital privado, los equity funds o fondos de inversión especulativo, que han invertido en el sector fotovoltaico en el Estado español, muy cercano a la fecha cuando el gobierno empezó a decretar leyes de eliminación de las subvenciones públicas a las energías renovables. Y ahora con esta nueva legislación planteando compensaciones por estos cambios legislativos, ¿no? Así que estamos viendo como realmente tener un mecanismo de este tipo entre Estados Unidos y la Unión Europea abriría muchísimos casos de poner en entredicho legislación europea favorable todavía a proteger ciertos derechos de la población y amenazar a gobiernos no cometer algún cambio legislativo en el futuro con esta amenaza de tener que gastarse millones en los juicios, pero también luego más dinero en las compensaciones, ¿no? Y claro, estamos hablando de 75.000 grandes empresas multinacionales que están en el comercio intra-Unión Europea y Estados Unidos. Y solo con que tenga una empresa multinacional como Bayer BASF una sede social o una subfilial en Estados Unidos, también puede utilizar este mecanismo de ir en contra de legislación europea sin ser una empresa de Estados Unidos, porque ya tiene esa filial. Pongo un ejemplo reciente. Sabéis que se han prohibido el año pasado unos pesticidas de 3 multinacionales, Bayer, BASF y Syngenta, que se ha demostrado que eran responsables de la desaparición de las abejas en el campo, que son muy importantes para la agricultura porque son polinizadores naturales, ¿no? Ya hay un proceso judicial de estas 3 multinacionales ante la Corte Europea de Justicia para derogar esa prohibición de la Comisión Europea. Bueno, si entrase en vigor este tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, podrían utilizar sus filiales en Estados Unidos para, ante una corte de arbitraje, intentar pedir compensaciones multimillonarias por estas legislaciones europeas, ¿no? Pero yo creo que en general estamos viendo una ofensiva neoliberal muy importante, aprovechando el miedo en la población, perder su empleo ante todos los recortes que se está viendo, que estamos viendo una ofensiva muy importante de los entramados empresariales con la Comisión Europea, pero también con la complicidad de los gobiernos, de decir, utilizamos la excusa de la crisis de ajustar las políticas lo que más podemos para que luego, si hay cambios políticos, como por ejemplo Syriza en Grecia, lo tengan lo más difícil posible de cometer cambios a favor de los derechos de las mayorías en la población, ¿no?
Y eso se está viendo con las políticas que se cometen dentro de la Unión Europea, como el semestre europeo, el pacto fiscal, el pacto por el euro, el six-pack, ahora con la unión bancaria o los contratos de competitividad. Todo esto son legislaciones que se están decidiendo en el Consejo de la Unión Europea. Y complementario a eso, si todo eso no es suficiente para cometer reformas laborales más estrictas, privatización de pensiones o eliminar ciertas legislaciones ambientales, pues lo hacemos por la vía de las políticas comerciales. Y ya se han hecho en el pasado. Y yo creo que también otro argumento es, hay una serie de políticas exteriores con Rusia, China, India, que en la historia reciente ha demostrado ser no muy fiel a Occidente, ¿no? En Rusia ha habido diferentes acercamientos, ¿no? Yeltsin era muy dócil frente a Estados Unidos y la Unión Europea. Luego Putin en un primer momento colaboró mucho con Bush, y ahora están en otra fase, digamos, de más reafirmación de su papel imperialista en la región, lo que nos muestra el caso de Ucrania, ¿no? China, por ejemplo, no siguió ciertos dictámenes en el caso de la guerra de Libia, o en el caso de Siria o Irak. Y India también tiene sus propias políticas y sus aspiraciones hegemónicas en la región, ¿no? Frente a eso, pues los países emergentes ganan en potencia comercial, y entonces Estados Unidos y la Unión Europea, por encima de ciertas diferencias geopolíticas que han tenido en el pasado, pues realmente han decidido hacer una OTAN económica para hacer, digamos, contrapeso a los países llamados emergentes. Y yo creo que también es importante que si logran una serie de superderechos para las multinacionales en un tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, pues le va a servir también como presión para conseguir estas mismas liberalizaciones con China, por ejemplo, ¿no? Que están muy interesados si consiguen liberalizar los flujos de capitales, la privatización del sector bancario en India y China, donde estos sectores todavía están muy protegidos o en manos del Estado. Pues estos son objetivos muy claros del sector financiero, que busca permanentemente dónde crear nuevos mercados y nuevos nichos de creación de beneficios, ¿no? Yo apuntaría en eso, ¿no? Y a la segunda parte de la pregunta, las alianzas que se están estableciendo, pues entre partidos de izquierda que claramente han dicho ya no a este tratado, tanto el grupo de los verdes en el Parlamento Europeo como en la izquierda unitaria, con movimientos sindicales, y ahí insisto que lamentablemente todavía la Confederación Europea de Sindicatos no está en una campaña en contra. Recientemente hemos escuchado a la cumbre social, donde está Comisiones Obreras UGT, que han hecho, gracias al trabajo de ATAC, una declaración en contra de estas negociaciones, que ha sido muy positivo. Ahora habrá que exigirles que hagan una campaña, que comienza a informar a sus militantes de qué estamos hablando, una campaña informativa, una campaña de denuncia, que hagan valer su peso en el Partido Socialdemócrata, en el grupo parlamentario, tanto europeo como el español, porque el grupo socialdemócrata en el Parlamento Europeo mayoritariamente está a favor de estas negociaciones, ¿no? Y tenemos que usar las alianzas que tenemos con campañas en otros países donde ya hay grandes sindicatos, por ejemplo Unison de Inglaterra, que es el mayor sindicato de servicios públicos, que ha dicho que va a hacer campaña en contra, o el sindicato de la educación en Alemania, el GEW, o el IG Metall de Alemania, o los sindicatos belgas que hicieron una movilización fuerte en diciembre del año pasado contra este tratado. La CGT en Francia, que ya hay una alianza, una campaña muy fuerte en Francia. Entonces están tejiendo como entre el sector académico, ¿no?, para sacar declaraciones, estudios críticos que desmitifican los supuestos beneficios, sectores sindicales, movimientos sociales, partidos, digamos, que han dicho no a estas negociaciones, y aquí tenemos que empezar a ver qué sectores podrían estar dentro de las afectaciones directas de estas negociaciones. Pensamos, por ejemplo, en la marea blanca.
Si han paralizado la privatización de 6 hospitales en Madrid, pues con estas negociaciones estaríamos hablando de la privatización